Mesías Ishmael. Estamos aquí en Eretz Israel. Llegamos a la parashá Vaishilach y envió Jacob. En nuestra parashá, al fin, llega el momento en que Jacob se tiene que enfrentar con un momento ya había esperado por muchos años, el encuentro de él y su hermano Esaf. Esaf, en el tiempo pasado, había tenido un problema con Jacob. Jacob había recibido las bendiciones, supuestamente, que tendría que recibir eso. Desde ese momento lo dio a muerte y prometió vengarse un día, a punto de matarlo. Era una situación bastante difícil para Jacob, tener un día que enfrentarse con este momento. No solamente se está enfrentando con una persona que lo odia a muerte, una persona que quiere matarlo, que solamente está esperando la muerte de su padre Isaac para matarlo, para no traer angustia a su padre, sino que también se tiene que enfrentar con su hermano. Sí, no es lo mismo enfrentarse con una persona que te odia. El sufrimiento es mucho mayor cuando esa persona que te odia es tu propia familia. Entonces, aquí vemos este momento, llegó y Jacob se tiene que encontrar con Esaf. Aquí en el versículo 8 vemos que está escrito así, de esta manera: Vayirá Jacob meod, vayexerlo. Sí, aquí está escrito, se traduce al español como: y temió mucho Jacob y se angustió en gran manera. Dicen los comentaristas como Rashi que lo que temió Jacob es que lo fueran a matar y verse en la situación de matar a otra persona. Sí, esto le produjo mucha angustia a Jacob, que tendría que o ser muerto por su hermano o tener que derramar sangre. Y eso para un sadik es algo bastante doloroso, y más de la altura de Jacob Avinu. Podríamos pensar que este miedo, como dicen algunas personas, viene siendo una falta de fe en las promesas de Dios del mismo Jacob. Pero esto es un poco difícil de creer en el caso de Jacob. Jacob no era una persona cualquiera. Jacob había heredado la Torá de su padre Isaac y de su padre Abraham. Es decir, él tenía en sí, por así decirlo, la tradición de una familia de fe, una familia con una fe muy sólida. Es decir, creer que Jacob Avinu no tenía fe en este momento y que le falló la fe es algo difícil de entender. Existen muchas causas por las cuales una persona puede temer en la vida. Aquí vamos a ver algunas que dicen algunos jajamín, comentaristas, con respecto al miedo de Jacob. Dice Rashi que, bueno, como lo expliqué anteriormente, que Jacob tenía miedo de morir, muy natural en una persona, y el miedo de matar a otra persona. Eso le traía mucho pavor a él. Tenía miedo también de el sehut que podría tener, es decir, el mérito que podría tener Esaf. Porque Esaf, hay que entender que las misbot que nosotros, las acciones que nosotros cumplimos, nos protegen de alguna manera. Son como energías alrededor de nosotros que nos protegen. No son energías cualquiera, son fuerzas muy grandes que nos pueden proteger. Y Esaf tenía dos misbot que cumplía permanentemente, que Jacob Avinu no las tenía. Una era la misbah de Kibut Avaim, de honrar a su padre y a su madre, porque él estaba constantemente con su papá y su mamá, y dicen los jajamín que era una persona muy cuidadosa en esa misbah de honrarlos. Y la otra era la misbah de residir en la tierra de Israel. Jacob Avinu no tenía esa oportunidad, tuvo que salir afuera de Israel, a la tierra de donde vino su mamá, donde vivió Labán, y ahí vivió, y estuvo muchos años ausente de la tierra de Israel, y eso le quitó como mérito de cierta forma. Es una misbah de la Torá, hacer residir en la tierra de Israel, y él sabía que estas dos misbah podían proteger muy bien a Esaf, y él tenía esa, por así decirlo, esa pata floja. Él no tenía esto con él que lo acompañaba. Entonces tiene por otro lado el miedo. Dicen algunos jajamín que él tenía miedo y se angustió tanto por el hecho mismo de tener miedo. Es decir, decía, si yo tengo temor y este miedo que tengo yo es por causa de alguna falla mía, seguramente
temió, como algunas personas piensan que temió de haber cometido algún pecado sin darse cuenta, porque los jajamín dicen que los sadiquín no se confían en los méritos propios, y Jacob vino no estaba confiado en sus méritos propios, él solamente confiaba en Hashem. Entonces, él pudo haber hecho muchas acciones buenas, pero en este momento tenía temor de haber hecho tal vez alguna acción que le traera alguna acusación celestial. Otra parte también, temió de haber cometido un error, también dicen algunos comentaristas, de haber hecho un pacto con Labán. Vemos en la parashá anterior, en la posición pasada, de la semana pasada, que él hizo un pacto con Labán. Y Labán sabemos que era una persona que era idólatra, una persona que practicaba hechicería y otras cosas feas. Entonces, haber hecho un pacto con una persona de ese nivel, eso tal vez él creyó que provocó sobre él una acusación también. Muchas cosas. El Orjos Sadiquín, una obra de Musar, por excelencia, él dice que todas las cosas que están dentro del ser humano las creó Dios primeramente. Y el miedo es una cosa que está creada, es una creación de Dios. Pero el miedo está hecho para canalizarlo por la vía de Dios, es decir, tener temor a Dios, como vimos en la parashá pasada, que le dice, si no hubiese sido por el paja Isaac, por el miedo reverente de mi padre Isaac, tú me hubieras eliminado, le dice Jacob a Labán. Y vemos que el irá, sí, el temor, es una cosa que está innata en nosotros, pero si la canalizamos incorrectamente y no tememos a Dios, entonces manera, esa cualidad tiene que manifestarse de alguna manera. Y si no tememos a Dios, entonces esa medida se va a manifestar por el temor a otras cosas. ¿Ok? Y él dijo, bueno, entonces puede ser que también que esté algún defecto en mi temor al cielo. Todas estas cosas le vinieron a la mente a Jacob Avino. Y Jacob Avino entró en un estado de desesperación muy grande, por así decirlo, porque así está escrito, irá, ¿sí? Y Vayirá Jacob Meod. La palabra Meod viene acentuando que es una cosa muy grande lo que pasó. No fue un temor cualquiera, fue un temor grande lo que tuvo Jacob Avino. ¿Ok? Entonces hasta acá vemos algunas cosas por las cuales la persona puede temer y por las cosas por las cuales Jacob pudo haber temido. Entonces, ¿cómo reaccionó Jacob ante su miedo? ¿Qué fue lo que hizo Jacob ante su miedo? Dicen los sabios, nos vemos escrito, en la parashá está escrito claramente que Jacob tomó tres posturas. Una, como está escrito en el versículo 14, tomó lo que estaba en su mano y le mandó un tributo a su hermano Esaf. Es decir, trató de endulzar a Esaf con regalos. Esa fue una de las cosas que hizo Jacob Avino. La otra que hizo Jacob Avino fue que dividió el campamento, tipo estrategia de guerra, y lo dividió por un lado y por el otro, caso a que si fueran a atacar a una parte del campamento, entonces quedara la otra parte del campamento. Aquí vemos que hizo como especie de una estrategia de guerra, de alguna manera. Y por otra parte, como vemos en el versículo 10, Jacob habló con Hashem. Está escrito así, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Así empieza la oración que tiene Jacob con Hashem. Vemos tres posturas que toma Jacob con respecto a su miedo. Una, manda regalos. Otra, divide el campamento. Y la otra, hace tefilá, habla con Dios. Entonces, esto realmente sería algo digno de imitar. Es como un gran secreto que nos está revelando el patriarca Jacob a nosotros, para nuestros días también. Es una buena herramienta para la vida, tomar estas tres posturas que tuvo Jacob Avino ante su miedo. Y repito, el miedo es una cosa que puede ser natural entre todas las personas. Cada cual puede sentir miedo por varias cosas en la vida, como ya dije ya, pero tenemos que hacer algo ante este miedo, porque si no hacemos algo ante este miedo, entonces el miedo nos frisa, nos congela y nos inmoviliza. Y el objetivo de esta cosa es poder usar y trabajar en contra de este miedo y buscar la raíz de este miedo. Entonces, pero realmente, ¿cuál fue la causa real, más profunda del miedo de Jacob? El Zohar nos revela un secreto muy grande. El Zohar dice que la causa del miedo de Jacob fue que Hashem impuso miedo sobre él por encima de todas las cosas. Jacob
no tenía ninguna debilidad, no había cometido transgresiones. Dice Rashi que no había ninguna transgresión en Jacob hasta ese momento. Nada de lo que él temía, nada de lo que él se estaba preocupando era real. Dice el Zohar que Hashem, el Creador, impuso miedo sobre él, lo impuso, y ese miedo lo provocó en él para escuchar la tefilá de Jacob. Porque como está escrito en el Zohar, Hashem ama la voz y la plegaria de los sadiquín. Y por esta sencilla razón y profunda razón, Jacob empezó a sentir ese miedo injustificado, por así decirlo, porque en la persona de Jacob prácticamente podríamos decir que era injustificado. En este caso dice el Zohar que es la máxima eminencia en la Kabbalah, que en las cosas profundas, que Jacob sintió miedo sencillamente porque Hashem se lo impuso. ¿Qué hubiese pasado entonces si Jacob hubiese mandado regalos o hubiese vivido el campamento? Estrategias bien humanas, tal vez efectivas, pero en el caso de Jacob, ¿qué hubiese pasado si Jacob no hubiese hecho plegaria? Seguramente que la finalidad no hubiese sido la misma. Muchas veces nosotros en nuestro día a día y delante de los miedos y de las cosas que nos acechan, tomamos medidas de este tipo y se nos olvida lo más importante por lo cual vienen todas estas cosas en nuestra vida, que es para que hagamos plegaria, porque eso es lo que estamos aprendiendo en esencia en esta parashá, en esta porción que estamos leyendo. Podemos aprender muchas cosas, pero lo más importante es percatarnos y poder despertar a esto que estamos tratando de transmitir. Todos los miedos que Dios hace que nosotros sintamos, todas las desventuras o todos los fracasos que en un momento determinado podemos percibir en nuestra vida, vienen nada más y nada menos que para acercarnos a Dios, para que podamos hacer plegaria. Si nosotros podemos integrar eso en nuestra vida, si nosotros podemos captar esta idea, este mensaje, entonces realmente logramos revelar la raíz de todas las angustias que nos pudieran acontecer a nosotros y de todas las angustias que le puede acontecer al ser humano. Esta es verdaderamente la razón por la cual muchas de las cosas que vienen a nosotros que no entendemos vienen con el simple hecho de acercarnos a Dios. Dios no está esperando que nosotros entendamos qué está pasando ni cuál es la raíz de muchas cosas. Como escuché esta semana erradamente, escuché un comentario que decía que la fe a veces se interpone delante del intelecto y no hay cosa más lejos de la verdad que esto. La fe es la lámpara verdadera, la luz que nos hace salir en los momentos de oscuridad cuando no entendemos nada de lo que está pasando. Que sea la voluntad de Hashem, que podamos utilizar cada miedo y cada cosa que vienen a nuestra vida para poder acercarnos a Dios en plegaria y así poder entender la idea central de nuestra estancia en este mundo, que es conocer a nuestro Creador y gozarnos en la presencia de su luz. Amén. Que así sea su voluntad. Shabbat Shalom Lekulam.